Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Hola, hola, profesor. Buenas Súper bien. noches, Aldo. ¿Están llegando la gente? Me imagino. Sí, Mm, se están comunicando por interno que ya vienen. Vamos a esperar un par de minutillos entonces, mientras vienen, para poder aprovechar algo esta horita que tenemos, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a esperar un minutillo. Muy bien, buenas noches. Entonces vamos a comenzar. Hemos esperado unos minutos a la llegada de la gente. Veo que ha llegado don Joel, además de Aldo. ¿Me escuchan bien, supongo? Sí, muy bien. Bueno, pues nosotros hemos estado trabajando de la primera clase un poquito asomándonos ya al participio para hacer el participio activo y el participio pasivo para hacer el puente hacia los verbos. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy día es dar alguna base teórica un poquito más amplia sobre el sistema verbal hebreo. La idea es ubicarnos bien en dónde, qué cosa vamos a aprender aquí en Hebreo 2, que es la parte de la conjugación más simple, más básica del hebreo. Pero ustedes van a tener ahora una visión global del sistema hebreo, es decir, una especie de vuelo rasante como para mapear un poco, ¿verdad? El sistema hebreo y tener una idea de más o menos qué nomenclaturas se hacen y qué comparaciones podemos establecer con nuestra lengua materna, que es en este caso para nosotros es el castellano o el español. Entonces, la idea es asomarnos entonces al sistema hebreo. Vamos a ver en qué consiste la conjugación hebrea, pero, teórico. Vamos a ver una especie de repaso teórico, ¿no? Las voces que manejan el hebreo, los tiempos, los modos del hebreo y para luego asomarnos probablemente ya la próxima clase en lo que es la conjugación que nosotros vamos a estudiar acá, que como digo es la más simple. Entonces, en la gramática naturalmente hay una presentación, pero yo en esta ocasión he querido pues poner un par de diagramas para ir mostrando un poco lo que es esto de manera general. Son diagramas que están en la internet porque uno busca, ¿no es cierto? Sistema hebreo, sistema de verbo hebreo y van a aparecer cosas, pero lo importante es la explicación, cómo nos ubicamos sin perdernos, sin enredarnos con eso, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. El sistema completo, eh, vamos a ver si se aprecia bien, en este caso, la diapositiva, la captura de pantalla, en el fondo, ¿verdad? Las 7 formas, ¿se ven? Las 7 formas del sistema hebreo. Naturalmente,
todo sistema verbal, sabemos que las palabras de las distintas lenguas, el tipo de palabras, aborda un determinado mensaje comunicacional por sí mismo. Los sustantivos establecen, ¿verdad?, las condiciones de los sujetos, los adjetivos muestran las cualidades de esos sujetos, ¿verdad? Porque son las cualificaciones, ¿no es cierto? Adjetivos calificativos, ¿no es cierto? El banderín rojo, ¿no es cierto? El rojo el banderín es el sustantivo, ¿no es cierto? Y el rojo es una cualificación del banderín, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que nosotros lo sabemos de manera casi intuitiva porque la hemos crecido desde es nuestra lengua materna, ¿no es cierto? Lo llevamos, pero y se ha formado en nuestra estructura cerebral de desarrollo del lenguaje, se ha formado esa estructura apoyada en la lengua materna. Bueno, eh, los verbos expresan acciones. Eso es lo que tenemos que ver. Por eso los verbos expresan la acción de distintas formas. Las lenguas antiguas tienen una expresión eh, lingüística eh, mucho más completa que en los idiomas modernos que tienden a simplificación. Entonces, si uno mira el sánscrito, por ejemplo, que es un idioma de la India que es de los más antiguos, ¿verdad? Y que en el fondo se estudia para ver las raíces de los idiomas indoeuropeos por la antigüedad. Tiene un sistema verbal y un sistema de declinaciones que es enorme, realmente. ¿Qué hacen las lenguas modernas a medida que van evolucionando? Pues van sustituyendo esas formas por partículas, preposiciones, conjunciones, etc. El sistema verbal hebreo es mucho más amplio que el moderno y por lo mismo aborda matices. Lo mismo que ustedes habrán visto en el sistema verbal griego, es tremendamente rico en posibilidades, a diferencia del griego moderno y también obviamente de otros idiomas modernos. Entonces, primero, los verbos expresan acciones. Por eso aquí dice, ¿qué tipo de acciones? Simples, intensivas, causativas. ¿No? Esos son los tipos de acciones. Una acción simple, una acción intensiva, una acción causativa. Aquí ha puesto como ejemplo, que es el verbo que se usa normalmente más básico para enseñar el sistema verbal hebreo en su línea regular, en la conjugación regular, porque hay verbos, ¿verdad?, que luego van a tener una conjugación irregular. En eso ni siquiera nos vamos a asomar porque no da tiempo para eso. Pero el sistema regular se usa el verbo, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Que ustedes saben cómo se lee y saben perfectamente qué letras tiene y qué consonantes, ¿no es cierto? ¿Cómo se pronunciaría esto? Quedamos, quedamos complicados, dicen ustedes. ¿Ah? ¿Qué les he dicho yo en varias ocasiones? Tenemos que, en primer lugar, saber leer, aunque no entendamos. Tenemos que saber reconocer las consonantes y las vocales asociadas para saber leerlo, ¿ya? En esto vale el chiste famoso, ¿no es cierto? Este idioma yo nada más lo leo. Es decir, no lo puedo hablar, pero lo leo. Efectivamente reconozco los signos lingüísticos y sé pronunciarlos, ¿de acuerdo?
Es muy importante eso porque de otra manera es difícil aprender el resto. Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Ramal? No, ¿No era una K? No. es un cough, pero lo otro no es un mem, ¿verdad? ¿Qué letra es la que está en el medio? Una TET. Un tet, efectivamente. Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? Catal. Catal. Catal, efectivamente. El verbo catal, que es la forma en cómo se enuncia, ¿verdad? En la forma más simple de la conjugación, que es la persona él, persona masculino, singular, ¿no es cierto? Catal significa él mató. Aquí le ha puesto en este lugar donde yo saqué este esquema que me pareció útil. El poner mató para nosotros en castellano queda ambiguo. Sabemos que es una tercera persona, pero puede ser él o ella. O eso, un neutro, ¿no es cierto? Una cosa lo mató, ¿no es cierto? Por ejemplo, un monstruo, un animal, un, un fierro. ¿Me explico? Que no es ni él ni ella, es un lo, ¿no es cierto? Un neutro. Es una tercera persona, pero nosotros tendríamos que poner aquí el masculino, tendríamos que poner él mató, con tilde, porque si no sería artículo. Entonces, catal significa mató y es la forma más simple de la acción. En cambio, y esa es la forma cal. Cal significa simple. ¿Ya? O, o ligero, ligero en el sentido de liviano, decimos en Chile. Lo que pasa es que en España liviano suena mal, pero el ligero, ligero de peso, ¿no es cierto? Entonces, simple. Cal es, la forma cal es la forma más simple y indica la voz activa. Es decir, el sujeto aplica una acción. En este caso, un sujeto masculino singular, ¿no es cierto? Un él mató. Aplica una acción. No tiene pasiva en este caso. Acá, el simple, no tiene pasiva. Sí tendrá una forma reflexiva, la forma simple, que se llama nifal. ¿Y por qué nifal? Porque tiene un ni, un nun delante. Le ponen un prefijo. No sé si lo ven. Está catal y le ponen un prefijo ni. ¿Lo ven? Esa es una forma que va a enunciar la forma reflexiva. El catal está completo y se le añade un prefijo, ¿verdad? Que lo conforma como forma reflexiva. Entonces, mató a sí mismo. ¿Cómo se dice eso en español? Se suicidó. Se suicidó. Ese es el sentido reflexivo. Pero a veces el reflexivo suple al pasivo. Como no tiene la forma simple, no tiene pasivo, a veces se usa, y por el contexto se entiende, que se está refiriendo a un pasivo. Y nosotros hay que usar el verbo ser para el castellano, ¿no es cierto? Fue muerto. ¿Por qué? Porque estamos pisando el terreno del perfecto, como ya vamos a explicar, y eso todo está en pasado, la forma en que normalmente lo traducimos. Fue muerto. Pero esto es una forma secundaria, es una forma de contexto. La forma reflexiva normalmente es que el propio sujeto hace caer la acción del verbo
sobre sí mismo, ¿sí? Me desaté los zapatos. Desaté para mí, ¿no es cierto? Me dije, y a veces dicen, para insistir en el tema reflexivo, me dije a mí mismo. Ya, pues, si ya lo has dicho que te dijiste. No hace falta decir a ti mismo. Pero lo añade como un dato más dramático y más explícito, ¿no? Me dije a mí mismo, pensé para mí, etc. El sentido reflexivo. Siempre una acción simple, mató. Luego hay una forma intensiva que se llama, en la voz activa, se llama piel. Piel. Esta forma viene tomada, o sea, piel, pual, etcétera, está tomada de un verbo que se usaba como base los gramáticos y por eso le dieron este nombre. Pero la forma piel siempre es intensivo. Entonces, ¿en qué se distingue? En la puntuación, en las vocales. Hirek, seré, más un dagesh intensivo, un dagesh reduplicante en el medio, ¿lo ven? Por eso que pone aquí 2 veces. ¿Ven esas comillas arriba? Indica que está reduplicado con el dagesh. La vocal, las 2 vocales, pero entre medios, la consonante del medio está reduplicada. Entonces, y el, ¿no? Kitel. Kitel. Bueno, pues indica que la forma intensiva del verbo katal, que significa matar, bueno, nosotros no tenemos una forma intensiva de decir matar, porque el término asesinar se refiere a personas en español. Uno no asesina a un gato, a no ser de manera metafórica, ¿no es cierto? Cuando uno, sea en un término chistoso, realmente dice, asesinó a un gato. Pero claro, uno entiende que le está dando un estatus al gato de nivel persona, ¿no es cierto? No, mató al gato. Podrá decir, lo mató ferozmente, lo mató con alevosía, lo mató ¿cómo se dice eso? Con ensañamiento. Bueno, tenemos que añadir un montón de adjetivos o adverbios que cualifican o modifican el término del verbo común, ¿no es cierto? Porque no tenemos una palabra única. Entonces, aquí dice mató ferozmente. Si fuera en el caso de una persona, probablemente haya que traducir asesinó, pero también asesinó, a veces tiene un sentido más neutro también, depende en qué contexto se use el término asesinar, ¿no? Pero normalmente indica un cierto ensañamiento en el caso de asesinar. Pero el verbo hebreo aquí está indicando una ferocidad, una acción intensa. Se vengó intensamente, por ejemplo, ¿no? Indica con una sola palabra conjugada así, da inmediatamente esa. Claro, cuando uno va a traducir, se encuentra con que tiene que la Biblia o los traductores de la Biblia en ese contexto, si lo han hecho bien, probablemente van a añadir adverbios, porque ferozmente es un adverbio. ¿Mm? Todos los que terminan en mente son adverbios. ¿Mm? Bien, y lo otro es una forma causativa, que es la forma ifil. Ahí ven el e con un hirek como prefijo, ¿verdad? A la forma común. Y aquí ven ustedes una comita arriba, ven, igual que acá había 2, aquí hay una, indica que es un hirek pleno.
Entonces, ifil. ¿Por qué? Porque aquí viene un sheva mudo. Entonces, ¿y cómo quedaría esto con el verbo katal? Quedaría iktil. Iktil. Eso sería hizo, matar, forma causar, ¿verdad? Causó que el otro o que él matara, ¿no es cierto? O él hizo, provocó que otro matara, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Causativa. Ahora, esa es la voz activa. La voz activa indica normalmente si el verbo es transitivo, es decir, desemboca la acción en un objeto, eh, efectivamente tiene que tener un objeto. Mató pues al buey o mató, hizo matar al rey, lo que sea, ¿no? Es la voz activa. La voz pasiva, como bien sabemos, indica que el sujeto padece la acción de otro, no de sí mismo, eso sería reflexivo, de otro. Otro le ha provocado la acción. Entonces, fue asesinado. Aquí en el caso intensivo, ¿verdad? Es el pu-al. De nuevo, las dos comillas indican que la consonante del medio está reduplicada por el dagesh, forte. Y tiene un surek, ¿no es cierto? Y tiene un pataj. U-al. Q, en este caso sería el verbo katal. Q, t, kut, ¿no es cierto? Porque está reduplicado el tet. Kut, tal. Eso sería, fue asesinado, pero además intensamente, cruelmente, habría que añadirle, porque si no se pasa, se nos queda fuera el carácter intenso del hebreo, ¿ya? Entonces hay que añadir un adverbio. En el caso reflexivo, es decir, que la acción cae sobre el propio sujeto o la hace caer el propio sujeto sobre sí mismo, itpael es la forma intensiva. ¿Ah? Aquí tienen el nifal en la forma reflexiva común, la forma simple. Se suicidó, fue muerto. Pero acá itpael tiene un e, un hirek, un tav, ¿cierto? Y después sigue el resto de las consonantes del verbo. Entonces, y se reduplica de nuevo, porque estamos en lo intensivo reduplica. ¿De acuerdo? Reduplica la segunda consonante en el activo, en el pasivo y en la reflexiva intensiva, en el itpael. Claro, está la forma it que ya avisa, pero además uno se da cuenta que la segunda radical del verbo básico, porque los otros son prefijos, tiene el dagesh. Entonces queda it, kat, it, kat, tel, ¿no es cierto? Hay un doble tet, entonces it, kat, tel. Se suicidó atrozmente. O algo parecido, porque hay que buscar efectivamente un adverbio, depende del contexto, naturalmente, de lo que se está diciendo, para añadirle un adverbio semejante. Si no es atrozmente, habrá que ver si es de manera horrorosamente, ¿no es cierto? Depende, por eso es tan importante a la hora de traducir, conocer muy bien el matiz castellano de la palabra, ¿no es cierto? No es lo mismo decir atroz que horroroso.
¿ah? Googleenlo en la RAE, en Real Academia Española de la Lengua. Atroz, ¿no es cierto? Indica esa crueldad profunda. Y horroroso, de horrible también, ¿no? Horroroso es algo que uno quiere huir de eso, ¿no es cierto? La idea de alejarse de eso. Entonces, hay una serie de elementos de campo semántico que están involucrados en estos matices. Si tomamos en serio las palabras de que toda acción comunicativa de los autores bíblicos que actuaron como verdaderos autores también, ¿no es cierto?, más allá de la inspiración bíblica, pues obviamente tienen allí que ellos escogieron esa palabra adrede, más aún si la repiten, ¿no es cierto?, y evitan otra que podrían tener a la mano. Entonces uno tiene que hacerse cargo como traductor de esos matices. Cuesta a veces, sí, porque la lengua nuestra a veces no encaja con el hebreo con la nuestra. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces eso es bonito del trabajo, porque eso mismo a veces hay notas y tal, o están los diccionarios bíblicos para ir, no digo diccionarios simplemente de vocabulario, sino de verdaderos artículos de especialistas sobre cómo se usa esa palabra en ese libro bíblico, en el Antiguo Testamento, etc. Bien. ¿Por qué insisto en esto? Porque yo entiendo, y así fue como lo conversé, y así como también se enseña en las universidades y como se enseña también cuando yo estudié la filología, es que para nosotros, los que somos biblistas o nos dedicamos a la Sagrada Escritura, el hebreo es instrumental, ¿no es cierto? Para poder nosotros cotejar una traducción castellana y enriquecerla para la enseñanza de los fieles, ¿verdad? Es un poco la línea. Y en la medida en que uno se da cuenta de esos matices, aunque la traducción no la ponga, nosotros en el ámbito católico tenemos un contencioso con la traducción litúrgica, la traducción que se usa en el culto católico, que se mejora y tal, no sé qué, pero resulta que a veces para hacerla más ágil, pues se estropea el texto. Queda más bonito, pero no recoge adecuadamente. Entonces, tenemos los biblistas un contencioso con los liturgistas, que a veces, por hacer la cosa más agradable, más solemne, se pierden matices importantes del texto. Pero bueno, uno, en el momento de la explicación del texto, entonces tiene que suplir esas cosas que toda traducción es débil en muchos aspectos. Bueno, entonces, tenemos aquí la voz activa, la voz pasiva, la voz reflexiva, la acción simple, la acción intensiva y la acción causativa en el ámbito activo y en el ámbito pasivo. No tiene causativa en el ámbito reflexivo el hebreo. Sería raro porque es cómo me hago yo a mí mismo hacer algo, ¿no es cierto? Se supone que uno mismo se mueve a sí mismo, ¿no? De alguna forma. Por lo tanto, no hay una forma específica para eso. Y es la forma ifil y la forma pasiva es ofal. Ya ustedes han visto que esto tiene que ver con la vocalización, ¿no es cierto? Ifil es la vocación, la vocalización, más el prefijo del hizo matar, es en el caso activo, o fue movido a matar, es decir, otro lo movió, fue, ¿no es cierto? Es el pasivo. Y eso es ofal. Y aquí tienen ustedes claramente, es un kamesh hatuf, porque efectivamente el sheva, al ser mudo y el kamesh estar en una sílaba no acentuada, tiene que pronunciarse o, porque el acento cae en tal, y queda tal, ¿sí? Pero es un kamesh hatuf. Entonces, esa es la forma de vocalizar. Luego, cada persona va siendo conjugada, pero
nosotros nos vamos a centrar en esta, en la forma cal. Esa es la que vamos a conocer, del verbo regular. No vamos a entrar en los verbos irregulares, ni tampoco en estas otras formas, pero es bueno saber que hay camino por andar también y hay cosas importantes que manejar. Pero aquí este recuadro creo que ayuda a una visión panorámica del verbo. Ahora, veamos otra cosa. Me falta abrir una otra diapositiva. Aquí. No sé si se ve bien. Ya. Este es el verbo que se utiliza para darle nombre eh, a las distintas partes de la conjugación, ¿no es cierto? El verbo pa'al. Pa'al es el verbo que se usa como ejemplo. Y por eso cuando los gramáticos dicen, este es un verbo pa'al pe, ¿qué significa esto? Todo verbo hebreo tiene 3 letras, tiene 3 consonantes. Como se escribe de derecha a izquierda, la primera consonante en el caso de pa'al es P, ¿cierto? Luego la del medio, el ayin, es la segunda, y la última, el lamed, es la tercera. Entonces, cuando hay un problema de conjugación de la letra, son letras que marcan excepciones importantes en el sistema hebreo. Por ejemplo, este ayin que está en el medio, ¿no es cierto? Uno dice, es un verbo ayin ayin. Le ponen doble ayin. Es decir, tiene un ayin en el lugar en que en el verbo paal va el ayin. Es un ayin en la segunda. Esas cosas, o es un lamed g. Un lamed g quiere decir que tiene un het en el lugar donde va el lamed del verbo paal. El verbo paal entonces es como el verbo paradigmático con el cual yo digo la primera radical es P y cualquier verbo que tenga una radical en la primera diré P tal cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué es la primera radical de catal? ¿Cuál era la primera radical de catal? Un cof. Entonces, ¿cómo diríamos? Un P cof. La primera radical es P. Entonces, P cof. Tiene un cof en la primera radical. ¿Sí? Entonces diría, tiene un tet ayin. Tiene un tet en el lugar donde el paal tiene un ayin. Y es un lamed lamed, porque tiene un lamed en el lugar donde va el lamed, la tercera radical. Eso para que ustedes sepan, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí un poquito, a ver si puedo. Vean ustedes la gramática, como pone aquí. No sé si lo ven. Ayin, ayin. Esto es un verbo en que está revisando la conjugación de un verbo que tiene ayin en la segunda, el verbo paal, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esos tienen unas normas diferentes al simple. Esto simplemente para que ustedes conozcan que hay una nomenclatura. Esa nomenclatura de uso está apoyada en este verbo que se usa como modelo para indicar la primera radical, la segunda radical, la tercera radical. Profesor, ¿Sí?
Debo confesar que no entendí mucho lo último, la última diapo. Y Ya, de verdad que me esforcé en tratar de entender, pero me perdí. ¿Será posible, por favor, de vamos. nuevo? Sí, no hay problema. Pero ¿Ya? déjeme buscarle otra cosita que a ver si lo tengo a mano para indicarle eso mismo. Vamos a ver si lo tengo aquí a mano en el momento. Mm, no, no tengo el diagrama, el otro diagrama que no lo tengo a mano. Bueno, vamos a ver. El verbo paal, que está aquí en morado, no sé si lo ve Joel, el verbo paal que está en morado, Sí, sí, sí. se usa a nivel de todas las gramáticas como modelo y como indicador para referirnos a cualquiera de las tres radicales de cualquier verbo. Todo verbo tiene tres radicales. El verbo paal tiene la radical P, la radical ayin y el lamet. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero usar cualquier otro verbo y quiero referirme a cualquiera de esas tres radicales, las gramáticas usan, no hablan de primera radical, de segunda radical, de tercera radical. Las gramáticas usan el verbo paal. Entonces, el verbo que sea y que yo quiero referirme a la última radical, tengo que decir que es un lamet tal cosa. El tal cosa es la última radical del verbo que yo quiero hablar. Cuando digo lamet, entonces me estoy refiriendo a la última radical. Y cuando digo lamet het, estoy diciendo que el verbo al cual me voy a referir, la conjugación, termina en het, donde paal termina en lamet. ¿Se entiende? Es una equivalencia que utilizan las gramáticas desde muy antiguo. Y nadie hoy día ha modificado eso. Entonces, cuando uno va a los paradigmas de los verbos, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo mostrar, no sé si se ve aquí. Aquí esto, ¿se ve ahí? Es un bab, ¿lo ven? Un bab y luego sigue un ayin, ¿lo ven? Está diciendo, entonces, un bab o un yod, depende, que tiene un bab en el lugar donde el paal tiene un ayin. ¿Y dónde está el ayin en el paal? En la segunda radical. Ahí lo tienen. Está en la segunda radical el bab. Y tiene unas características comunes. Todos los verbos que tienen un bab en la segunda tienen unas características de forma de conjugación. Y por eso decimos, este es un verbo ayin bab. ¿Ok? Se utiliza entonces el verbo paal para indicar la radical de los otros verbos. ¿Mm? Eso es para identificarlos en sus paradigmas de conjugación. En el caso nuestro, nosotros no lo vamos a usar, solamente lo estoy dando como un elemento general para que ustedes sepan que eso existe y que si van a entrar en la conjugación de verbos que tienen radicales que presentan paradigmas específicos en la conjugación hebrea, se va a tener que encontrar con que la gramática le va a hablar así. ¿Ah? Esto es un verbo lamed het, este es un verbo lamed ayin, o es un verbo ayin ayin, o es un bab ayin, etc. En lugar de decir segunda radical, tiene un ayin, perdón, tiene un bab en la segunda radical, va a decir un bab ayin.
¿Se entendió? No sé si me expliqué un poco más, Joel. Solo un poquito más nomás, pastor, profesor. Va- De voy verdad que a, estoy complicado, pero Vamos a mostrarlo acá con una... Es una nomenclatura. Voy a ponerlo acá con un Word para mostrarle. Sí, Henry. Profesor, buenas tardes. No sé si lo explicó en algún momento, pero por qué se llaman radicales? ¿Por qué no se dice que son letras? Porque son las consonantes de la raíz del verbo. Pues las radicales. Nada más. Vamos a ver aquí, mostrarle. Mire, insisto, es un tema de nomenclatura, pero que vale la pena conocerlo. El verbo paal es la persona yo, perdón, la persona él, etcétera, da igual. Y lleva es una Begat Kefat, lleva el Dagesh en la primera mientras no tenga ningún prefijo antes. Entonces, aquí hay es la primera radical, esta es la segunda radical y esta es la tercera radical. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el verbo catal. ¿Sí? El verbo catal. Entonces, nosotros decimos, pues el verbo catal, si yo quiero referirme a la primera radical, uno podrá decir pekov. Es un verbo pekov. Pekov. Obviamente que no es muy relevante porque el catal es muy regular. Pero hay otros verbos que sí son más irregulares. Y en ese sentido es donde la gramática sí va a usar esto. Por ejemplo, vamos a poner un verbo que sí tiene este verbo, por ejemplo. El verbo shahat. El verbo shahat. La segunda radical es un het. Entonces, la gramática va a decir que este es un verbo ayin het. ¿Qué está diciendo con el ayin? Que el het es la segunda radical de este verbo. Y por lo tanto, sigue el paradigma de todos los verbos que llevan un het en la segunda. El paradigma de conjugación. Entonces, el verbo paal sirve como una clave para orientar hacia los paradigmas específicos de las conjugaciones de verbos irregulares. ¿Ok? Esa es la función. Obviamente nosotros no lo vamos a usar, simplemente lo estoy mencionando como un elemento que en la medida en que entren a trabajar más el hebreo, lo van a tener que usar a cada rato. ¿Mm? Este paradigma de Paal para indicar las letras, a la segunda, a la tercera o la primera. Eso no es más que lo que quería decir. No sé si con eso se aclara un poco más la cosa. Tiene relación con los paradigmas que siguen determinadas conjugaciones de los verbos, dependiendo si en una determinada radical hay alguna letra que tiene un paradigma específico. ¿Ya? Y todos los verbos que siguen, que tienen esa letra allí, siguen ese paradigma, esa forma de conjugación. Por ejemplo, los verbos que comienzan con nun tienden a perder la nun a lo largo de la conjugación. Se llaman verbos
como comienzan con nun, se llaman verbos pe-nun. ¿Por qué? Porque paal, ¿no es cierto? La P es la primera radical. Quiere decir que son verbos que tienen un nun como primera radical. Y los verbos con nun en primera radical, en ciertos momentos de la conjugación, tienden a perder el nun. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente siguen un modelo de conjugación específico que se llaman verbos irregulares. Eso nada más por la utilidad que prestan las gramáticas y que ya es estandarizado por siglos ya, ese uso. Eso como una introducción general a los verbos, ¿no? Lo otro que me parece interesante de considerar en los verbos, pues es la voz, ¿no es cierto? Que ya lo hemos señalado, y también los tiempos y los modos. El hebreo no distingue, ya dijimos varias veces, entre pasado, presente y futuro. Sino que lo que hace es una acción, porque el verbo indica una acción, y una acción que está terminada o una acción que aún no está terminada. Insisto, esto para nosotros nos cuesta al principio entenderlo. Y nosotros usamos, a modo de una cierta equivalencia, la palabra perfecto para hablar de los verbos en su conjugación que indican acción terminada. Y la palabra imperfecto para aquella conjugación que indica una acción no terminada. Pero hay que entender que el hebreo, y cuando estamos usando la palabra perfecto o imperfecto, no estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de una cualidad de la acción. Y eso es lo que nos cuesta. Supongo que ustedes en griego habrán distinguido entre tiempo y aspecto. ¿Hablaron de eso? Lo que es el aspecto. De lo que yo me acuerdo, profesor, me parece que no. No sé los demás compañeros, yo no me acuerdo de eso. Vamos a ver. Voy a usar la palabra perfecto e imperfecto para que veamos en estos tres sistemas, en el español, en el griego y en el hebreo, las diferencias. ¿Sí? El hebreo, ya lo estoy diciendo, perfecto no indica necesariamente nada de tiempo. El tiempo es una cosa del contexto, sino que indica que la acción que el verbo está mentando, está diciendo, es una acción terminada, completa, acabada. En griego, el perfecto es otra cosa. El perfecto indica una acción realizada en el pasado y que el efecto pervive en el momento en que yo estoy hablando. Por eso el Nuevo Testamento dice Cristo, y nosotros decimos, a veces traducimos, ha resucitado, porque usamos el perfecto castellano. Usa el perfecto el griego. ¿Qué quiere decir eso? Resucitó en el pasado y está resucitado cuando escribe el autor bíblico y cuando nosotros lo leemos. Sigue resucitado. O con el verbo desatar, el verbo lío, ¿no es cierto? Lélica. Fue desatado en el pasado y sigue desatado mientras yo estoy hablando. Ese es el sentido del perfecto griego. Nada que ver con el hebreo, nada que ver con el castellano. ¿Qué indica el perfecto castellano? El perfecto castellano indica otra cosa. Indica un pasado
casi inmediato. Un pasado próximo. Por ejemplo, yo he tomado un café. ¿Qué significa eso? Que lo tomé hace unos minutos. Por eso que a mí me pasó, porque yo iba con la idea chilena, iba ya a Salamanca y un profesor me dijo, ven, te invito a tomar un café. Y le dije, no, que ya tomé. Pues tómate otro, me dice. Entonces le dije, no, que me lo he tomado hace un ratito, hace un rato. Ah, que te has tomado un café. Y yo quedé, ¿qué he dicho? Y claro, nunca se me olvidó la anécdota porque efectivamente me di cuenta de que es un pasado próximo y que la expresión de la conjugación, el español entiende, el español peninsular, entiende otra cosa. Entonces, cuando yo digo me tomé un café, es el indefinido castellano, es un pasado remoto. O sea, te lo tomaste en la mañana, temprano, hace rato, hace 3 horas. Tómate otro, me dijo. Pero, pero yo lo que estaba diciendo es que me había tomado hace un cuarto de hora un café. No iba a tomarme otro. Entonces, el caso era, te has tomado. Entonces, para que vean ustedes que el perfecto en los 3 sistemas lingüísticos es diferente. ¿Se entiende? Y el aspecto del verbo griego, por ejemplo, es que, primero digamos una cosa, el sistema temporal griego, pasado, presente y futuro, únicamente funciona en el indicativo. El indicativo es el que habla de pasado, presente, futuro. En los demás modos, subjuntivo, optativo, participio, imperativo, etc., el tiempo es secundario. Lo que domina es el aspecto. Por ejemplo, el aoristo. El aoristo solamente funciona como pasado histórico, en griego, en el indicativo. ¿Verdad? Es el uso que se le da en los evangelios a la muerte de Jesús. Jesús murió. Eso indica en un punto y un hecho, ¿no es cierto? Por eso se llama el tiempo histórico griego por excelencia. En la carta a los hebreos dirá, murió Hapax, murió una única vez, ¿no es cierto? Obviamente que nosotros decimos, pues, la gente no anda muriendo 3 veces. No, murió una única vez. Insistiendo de que no muere más, ¿no? Entonces, el tiempo histórico está usándolo en indicativo, pero en subjuntivo, imperativo, en subjuntivo, etcétera, pues va a usar optativo, va a significar el aspecto. ¿Y qué es el aspecto? El aoristo tiene 2 aspectos. Uno, que también funciona en indicativo, pero quiero decir que en el indicativo el tiempo tiene peso. ¿Ya? En los otros modos, el tiempo no tiene tanto peso. Tiene peso el aspecto. ¿Cuál es el aspecto del aoristo? Doble. Puntual, es una acción puntual. Murió en un momento, en un punto, ¿cierto? O una acción ingresiva, de inicio. Por ejemplo, el aoristo que utiliza el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? Allí en el capítulo 11 sobre la resurrección de Lázaro. Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y dice, lloró. Está usando aoristo. El aoristo allí puede significar 2 cosas. Lloró como un tiempo pasado histórico, o bien puede indicar rompió a llorar. Comenzó a llorar. Es el matiz ingresivo del aoristo. Como está usado en indicativo, pues el tiempo vale, es un tiempo pasado,
pero también el matiz puede valer. Si fuera un subjuntivo, tal, bastaría con el puro aspecto, sea puntual o sea ingresivo, dependiendo del contexto. ¿Qué es lo que le cuadra más a la traducción o a la forma de entenderlo? ¿Se entiende la diferencia entre tiempo y aspecto entonces? El presente, ¿qué aspecto tiene? Durativo. El presente, además de tiempo ahora, indica duración. Si cuando yo digo como, no hace falta que diga estoy comiendo. Como indica algo durativo ya. Tiene igual que te digo, te veo mañana, incluso a veces decimos, ¿no es cierto? Ya le sacamos de quicio casi el tiempo durativo, o sea, el aspecto durativo. Le decimos hasta mañana, ¿no es cierto? Pero lo tienen varias lenguas, en inglés también, see you tomorrow, ¿no? Te veo mañana. Entonces, las tres lenguas tienen dos cosas. Por eso traducir, por ejemplo, nosotros, no sé ustedes, pero nosotros en el ámbito católico, cuando el Papa, por ejemplo, en Pascua de Resurrección, saluda a la Pascua de la Resurrección, utiliza el perfecto. Cristo ha resucitado, claro, porque lo hemos celebrado la noche anterior. Pero si no, el castellano tiene que usar el indefinido. Resucitó. Y el aspecto, lo siento, pero el castellano no tiene el aspecto, ¿cómo decir el aspecto en una sola palabra? El aspecto griego, de que continúa resucitado mientras estamos ahora. ¿Es cierto? Resucitó en el pasado y continúa resucitado mientras hablamos y celebramos. Eso hay que decirlo como lo estoy diciendo ahora, con una paráfrasis en castellano. ¿Se entiende esto? Entonces, todo esto para explicar que el uso de la palabra perfecto en el sistema hebreo es otra cosa. Es la acción terminada, acabada. En ese sentido podríamos decir perfecta. ¿Mm? Pero no porque sea maravillosa, sino porque está terminada, ¿no? Indica una acción terminada. ¿Mm? En la medida en que el imperfecto indica una acción no terminada, los gramáticos occidentales que estudian el hebreo desde el siglo XVI con Erasmo de Rotterdam y todo lo demás, han optado por traducirlo como un futuro. Puesto que indica una acción no terminada, pues como que se acerca más a lo que nosotros entendemos por una acción futura, ¿no es cierto? Te veré mañana, por ejemplo. ¿Mm? Pero es un acomodo, es una cosa que tampoco encaja tal cual. Eso creo que es interesante para, por ejemplo, cuando se analiza la profecía. La profecía, el profeta a veces habla en perfecto. ¿Y por qué habla en perfecto? Porque lo ve ya cumplido. De antemano, lo ve tan seguro que lo ve ya como terminado. Pero claro, eso vendrá, vendrá en el futuro. ¿Se entiende? Todos esos elementos, entonces el hebreo, y a veces las traducciones, si no tienen cuidado, lo van a traducir a secas como un perfecto, y la verdad es que habría que tener un poco de cuidado, o al menos poner una nota explicativa de que esto es una profecía, el profeta lo está pensando como ya terminado, pero la verdad es que en su tiempo todavía no era. ¿Se entiende? Eso como ejemplo de eso. No sé si con esto nos acercamos un poco a que ustedes pueden comprender la importancia que tiene, por ejemplo, las traducciones a las distintas lenguas, la Septuaginta, por ejemplo, al griego, o luego al latín y luego a las distintas lenguas del mundo moderno. Es un trabajo descomunal. O sea, por eso siempre se están revisando las traducciones porque nunca hay una traducción buena ni perfecta, sino que son aceptables, suficientes, pero la verdad es que siempre hay que estar corrigiendo, tanto por el conocimiento de la lengua de destino, como también del hebreo y el avance también de la exégesis, por supuesto.
Entonces es un trabajo que nunca termina, apasionante, maravilloso, pero que efectivamente es descomunal. O sea, un trabajo colectivo enorme, maravilloso. Pero esta cosa básica creo que nos ayuda a enriquecer una mirada sobre la lectura de los textos bíblicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Sí, solamente preguntar entonces si es que el hebreo tiene dos modos verbales, por decirle así, que sería uno de acción terminada y uno de no terminada. ¿O sí. existen otros? Vamos a ver que en la expresión de los modos volitivos, ¿cuáles son los modos volitivos? Los que son distintos al indicativo y al participio. ¿Cuál es el modo volitivo en griego? El imperativo, el optativo, el subjuntivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los modos volitivos en español? El imperativo, porque indica una orden, ¿no es cierto? Quiero que hagas esto. Anda tú, ¿no es cierto? Por ejemplo. El subjuntivo, que expresa deseo, eh, que, que hable Francisco, ¿ah? Que hable Pedro. Venga todos a aplaudirle y todo, y Pedro, ¿verdad? El deseo de que hable Pedro. Distinto es una orden. Pedro, habla tú. Ah, eso es fuerte, ¿no? Eso es una orden, ¿no? Pero son modos volitivos distintos. El potencial sería bueno, ia, ¿no es cierto? Sería bueno que Pedro diga unas palabras. ¿Ah? Es el modo potencial, ¿no? Cantaría, diría, etcétera, ¿no? Condicional también si lleva el sí, sí, tal cosa. Bueno, esos son modos volitivos. Eso el hebreo lo va a decir con unas fórmulas que se llama el yusivo y otro que lo vamos a ver más adelante. También en la forma cal lo vamos a trabajar. Ya hemos visto el participio que se usa para indicar una acción continuada. ¿Se acuerdan? Estoy guardando el rebaño. ¿Mm? Eso también lo tiene el griego en el participio de presente. El participio de presente griego, por ejemplo, el verbo ser, ¿no es cierto? Famosa expresión de Aristóteles. ¿Qué es el ser? Dice Aristóteles. El ser es toon, ¿ah? Así con omicron. Toon, lo que. Dice lo que es. Claro, lo que es, pero en castellano, lo que es, si tú no le explicas a la persona que el griego está acentuando, subrayando la continuidad de la acción, nosotros nos quedamos con una idea estática. Lo que está diciendo Aristóteles es que el ser es lo que está siendo. Por eso el ser es acto para Aristóteles, es acción, es verbo. ¿Mm? Lo que está siendo, la acción continuada. Es como una llama que está flameando, que está ardiendo. ¿Ah? Entonces, no, la llama arde. Sí, está ardiendo. Insiste, el griego está insistiendo más cuando está usando el participio de presente, está en eso. Aquí el participio activo, ¿no es cierto? Está hablando de eso, está guardando el rebaño, está ejerciendo la acción. Esos matices, bueno, las traducciones a veces por hacer más fácil, más ágil la lectura, etcétera, pues pasan a veces por encima de esos matices y a veces, no digo que siempre, pero a veces esos matices son importantes y por eso hace falta a veces una persona que esté atenta a la lectura, muy familiarizado con el contexto de lo que se está diciendo, para poder decir aquí vale la pena subrayar más la continuidad de la acción y aquí no importa, etc. Joel, Profesor,
Bueno, con todo esto creo que acá hay algo que no sé si mis compañeros están en lo mismo, pero eh, pasa que nosotros quizás a lo mejor estamos muy distantes de todo el tema este de la conjugación de verbos y todos sus derivaciones. Entonces, a la vista de eso, y yo lo estoy hablando solamente por mí, no sé si los demás necesitarán lo mismo, para explicar todo esto que usted nos acaba de decir, no hay, no sé, por ejemplo, un material que se pueda uno leer, que pueda tener con ejemplos ilustrativos, aparte de lo que usted menciona, en la cual podamos echar mano para poder reforzar todo esto y comprenderlo de mejor forma, donde a lo mejor usted, porque usted vio el tema en tres idiomas, hebreo, griego y español. Mm. Entonces, y quizás a lo mejor en otras clases, en otros anteriormente, han tenido la misma situación. Entonces, no sé si Bueno, existe, si es que usted tiene, si, como para reforzar, como para aclarar. Eso es un poco ujú. mi Yo creo, inquietud. sí, sí, entiendo. En lo que toca al hebreo, la gramática acá, la que estamos usando, lo subraya bastante bien. Lo que pasa es que el tema no es el hebreo ni la gramática. El tema es el castellano que manejamos. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, yo llegué el Sí, año eso 90, es lo que yo estaba transmitiendo, porque efectivamente sí, somos nosotros, nuestro español, pues nuestro, exacto, ese es que falla. exacto. Y a mí me pasó, como ustedes saben. Pero el caso es que yo llegué el año 94 de vuelta de mis cursos en España y llevo desde esa época enseñando lenguas antiguas en el seminario metropolitano, 30 años. Entonces yo me he dado cuenta que siempre el estudiante o la estudiante pues tenía problemas con el castellano. Es difícil, es difícil abordar esto, porque yo no sé cómo se enseña hoy día el castellano en las escuelas, pero yo recuerdo, en mi caso, y lo recuerdo porque tengo muy buena memoria en esto, en quinto y sexto, no, en quinto y cuarto básico, yo conjugué verbos hasta decir basta, cuadernos enteros, pluscuamperfecto, futuro perfecto, etcétera, de muchos verbos castellanos. Hoy día eso no se hace, las personas no tienen ese bagaje. eh, y yo creo que, no digo que haya que volver a eso, porque tampoco uno entiende que las cosas tienen que evolucionar, pero el caso es que algo falta de esto y que no basta con la lectura, sino que yo debo haber hecho el ejercicio psicomotriz de haber conjugado esos verbos alguna vez en mi vida para ver qué significa que yo diga, porque lo uso en castellano, ¿eh? Habré sido, habré sido exitoso, por decirlo así. ¿Qué forma verbal es esa? Habré sido exitoso. Estoy conjugando los auxiliares, ¿verdad? Pero es una forma pluscuamperfecta. Entonces, esas cosas, ¿cómo hacerlos? Mire, yo lo único que le sugeriría es quizá repasar una buena, unos buenos modelos de conjugación castellana. Yo recuerdo que mi padre en casa tenía un diccionario en 4 tomos, se llama el diccionario Sopena, y al final tenía, lo digo porque mi madre nos indicó que para hacer las tareas del colegio teníamos que mirar ahí. Y tenía al final una síntesis de la gramática con todos los verbos conjugados modélicos. Entonces, es posible que quizá en la internet, hoy día hay tanta cosa recuperada en esto, se pueda repasar, incluso yo creo que debe haber tutoriales incluso, en que uno diga la conjugación del verbo amar en perfecto castellano, en imperfecto castellano, etc. Yo creo que sería interesante y yo creo que está al alcance de la mano en eso. Lo que pasa es que hay que proponerse hacerlo de manera sistemática por un tiempo.
no sé, un semestre, decirme o un verano, voy a revisar toda esta base de la conjugación castellana. Sé que acá en Chile no se va a usar, pero literariamente y para la Sagrada Escritura es muy necesario. De tal manera que incluso uno crea cultura con la gente. Uno le dice, le pone la palabra común y al lado le pone un sinónimo más elevado. Las personas van aprendiendo con la Biblia, con la enseñanza, ¿no es cierto? Vocabulario, formas verbales, etc. La Biblia crea cultura. En la medida en que uno lo va usando de esa forma suave, porque también uno no le va a tirar la gramática a la gente en la cara, ¿no es cierto? No, sino que lo hace, eso sería arrogante, sino de manera suave, de tal manera que se enriquezca su alma en la lectura de la Sagrada Escritura y vean esos matices. Eso yo les sugeriría, mirar en la internet, que hoy día hay tanta cosa posible de alcanzar. Le doy el dato ese del diccionario Sopena, que era un diccionario que, no sé, mi padre lo tenía en casa, o sea, no sé, eran 4 tomos de diccionario ¿cómo se llama? De uno buscaba palabras, pero al final había una síntesis muy útil realmente de la gramática española y que yo creo que debe estar por ahí, o sea, no esa síntesis, pero sí los mismos materiales en la internet. Que uno pueda, por ejemplo, estar, yo a veces viajo en la micro, lo que sea, pues voy escuchando, puedo ir escuchando la conjugación y tal. Yo les decía a mis estudiantes, abran la página del curso, que la tenemos en Moodle nosotros también, mientras van en la micro y pueden ir repasando, cosas por el estilo. Bueno, las winchas, la mayoría no las hace, no revisa eso, pero va escuchando otras cosas, Spotify, lo que sea. Pero el caso es que es útil esos tiempos como muertos, usarlos para ello. Gramáticas hay, tutoriales los hay también. Voy a tratar de mirar si que encuentro alguna cosa y se lo recomendaré en algún momento. Pero igual ustedes busquen y si les parece, me escriben, me lo mandan, yo le echo una miradita al link y también le respondo al correo. También puede ser una manera de cooperarnos. ¿M? Y yo con mucho gusto, encantadísimo. ¿M? Y a mí me apasiona todo esto. Bueno, yo no sé, bueno, hoy día no vamos a hacer pausa porque la verdad es que empezamos más tarde, pero nos quedan unos minutos más. ¿Alguna otra pregunta sobre Profesor, lo que sí, es? solamente mencionar de que, bueno, yo en mi caso, yo estoy fascinado con este tema de los idiomas, tratando de entender un poquitito, pero me encuentro con estas limitaciones porque yo tengo y me siento, entre comillas, un poco frustrado, ¿cierto? Hasta un poco a la altura de poder o tener las ganas de poder aprender más, pero Ya, lamentablemente hay cosas que uno no las domina, pues le ya. cuesta mucho. ¿Usted en qué parte Entonces, está de Chile? en Temuco. Bueno, quizá podrían consultar eventualmente, no sé si, al menos que quizá el seminario tenga. Nosotros en las universidades nuestras, la Católica de Temuco debe tenerlo también, incluso yo creo que la UFRO debe tener, cursos de español. Le damos a los estudiantes, de manera transversal, a todos, desde los ingenieros hasta los que estudian teología, todos, inglés y castellano, expresión oral y escrita también y todas esas cosas. Eh, Quizá haya cursos que puedan tomarse en algún momento o si eventualmente el seminario puede pedirle a una profesora de español que haga un refuerzo también de este tipo de cosas. A veces se consiguen un trabajo conjunto pero lo suyo, esas limitaciones que usted dice, son superables hoy día. Usted puede, con la tecnología que existe, con los accesos que se pueden, sí que va a poder hacerlo bien, va a poder solucionarlo. Ahora, allí mismo yo le sugiero, échele una miradita, porque a veces las universidades permiten, no sé, pagando una horita del curso, lo que sea, el crédito que llaman, o a veces lo dejan entrar gratis, pero a los cursos de español
y que puedan pues reforzar esto. Pero sería todavía más, ¿cómo se diría yo?, más focalizado si ustedes hacen un punteo de sus necesidades y una profesora o un profesor de español les da solución directa, ¿no es cierto? A esos puntos, más un pequeño repaso general. Eso yo creo que sería también un gran avance. Yo lo que he visto es que efectivamente la dificultad principal del aprendizaje del idioma antiguo es la carencia, como usted bien dice también, del idioma español. Conocimiento de eso, para ver las diferencias de matices y cómo puedo hacer ajustes, ¿no? En esto. Eh, bueno, pues no sé si eso le sirve, pero en todo caso, si usted encuentra links o algún texto que le parezca que le pueda ayudar y tenga dudas, o sea, me lo manda al correo y yo pues lo miro y le doy mi opinión, si a usted le parece. ¿Mm? Sí. El año pasado nos recomendaron uno de una universidad en España, pero era muy avanzado para, para que lo que nosotros Claro, necesitamos, porque nosotros habíamos conversado ya este tema y de hecho yo lo conversé con alguien del seminario porque es una necesidad para poder tener las clases de homilética. claro. Entonces, yo creo que todos venimos de diferentes contextos de acá, casi todos somos del sur, y clases de español o de lenguaje que se llaman ahora realmente están muy en decadencia absoluta. Claro. Entonces, el tema de los complementos, cuando hicimos, yo siempre he sabido que tengo estas limitaciones, porque yo crecí en un colegio del campo y te limita, te limita. Entonces, pero yo siempre estoy leyendo y me Sí. gusta, como dice el hermano Joel, pero, pero no sé, pues, el año pasado cuando empezamos a hacer análisis sintáctico, el profesor hablaba y para nosotros era literalmente griego. Chino, chino, chino prácticamente. El caso, yo les sugiero, porque lo que ustedes están padeciendo, digámoslo así, es algo transversal en Chile y lo tenemos en la universidad. Lo que pasa es que las universidades son unos animales muy grandes, tienen muchos recursos que pueden hacer, ¿no es cierto? Tienen una facultad de educación, tienen gente dedicada a la cosa. Pero una de las cosas que sería quizá útil, ¿no es cierto? Si les sirve, buscar una profesora o un profesor que primero converse con ustedes sus necesidades y arme algo específico, de tal manera que les resulte útil y que les anime, no que les desanime. Una gramática demasiado elevada, bueno, será para más adelante, pero ahora yo necesito establecer las bases de esto, lo otro, sobre todo de las conjugaciones, en este caso que yo estoy hablando de los verbos, es una cosa útil. El análisis sintáctico, en la medida en que yo puedo utilizar bien la construcción gramatical, y entender mejor el texto, la lectura comprensiva, pues bueno. Pero ustedes, primero que nada, decirles que no son nada raro, esta es una cosa tónica general en Chile, y ojalá conversando juntos quizá puedan conseguir una solución para ustedes. Y si no, hay que recurrir, es lo que yo haría, recurriría a la internet y recurriría si es que hay en mi localidad alguna institución que dé algunos cursos. A veces hay profesoras y profesores de colegios buenos de enseñanza media que lo hacen muy bien y que podrían ser una buena aporte, no necesariamente una persona que dedicada al ámbito universitario. Eso hay que verlo, y que creo que la unión hace la fuerza. O sea, pueden ustedes quizá coordinarse y conseguir quizá alguien que no cobre mucho, ¿verdad? Que no sea muy eso y que realmente le haga un servicio concienzudo, bien hecho. Yo creo que se puede conseguir. ¿Mm? Sí, Henry, me parece que tenía la mano levantada. Sí, profesor, pero era más que nada para decir efectivamente lo mismo. Y claro, realmente una de las razones por las cuales en mi caso personal no recuerdo griego
porque hice los dos cursos de griego del seminario y aprobé los cursos. Pero la verdad es que no recuerdo mucho porque finalmente lo terminé haciendo de manera mecánica. Ya, Nunca, o sea, no lo internalicé, no se quedó en mí eso y finalmente por la poca práctica lo terminé olvidando. claro. Me acuerdo de algunas cosas, pero la verdad es que Mm. no mucho. Entonces, eso yo creo que es un problema a nivel general. Claro, uno siente que, no digo que ha perdido el tiempo, pero sí que ha perdido lo que avanzó. Y uno, como usted decía, Joel, uno siente cierta frustración. El, eh, yo les sugiero que lo miren con estas distintas alternativas, ¿no? Links tutoriales en la internet, hay algunos que pueden ser buenos, acotados. Ustedes dicen, ya, quiero ver conjugaciones de verbos. Seguro van a encontrar conjugaciones de verbos en español, tutoriales, etcétera. Después, la posibilidad de que en la zona en que estén haya alguna institución de educación que pueda dar cursos de reforzamiento español, etcétera, o bien conjuntamente buscar una persona que además de buena voluntad sea una buena profesional y que le haga algo acotado a sus necesidades y no una cosa, diga, este es un programa básico sin más. No, conversemos primero y veamos cuáles son los puntos de mayor reforzamiento que quisiéramos tener, además de un repaso general. Porque claro, que las personas llegan con su librillo y ya dicen la cosa, ¿no? Entonces, la idea es que puedan aprovecharlo mejor. Son sugerencias, que es lo que yo haría en el fondo, ¿ah? Lo que yo buscaría. No es que tenga yo en este caso, palabra de Dios a este respecto, pero sí una sugerencia de ello. No sé qué más decir, pero creo que por ahí va un poco la cosa. Espero que mi explicación un poquito les haya ayudado a ubicarnos mejor en la mentalidad de los autores hebreos, ¿no es cierto? De la mentalidad hebrea, en la cual vamos a entrar. ¿M? En la cual vamos a entrar. Ya ha reforzado un poco el uso del participio con los matices que ya hizo. La gramática lo hace bien, lo dice bastante bien, pero me parecía que era importante ver esta panorámica y contrastando, aunque sea con cosas que por ahora no voy a usar, pero me ayudan a comprender las que sí voy a usar ahora. ¿M? Esas cosas me parecen útiles y bueno, y estoy abierto pues a cualquier consulta que ustedes tengan, ¿no? Si hay alguna duda de esto de nuevo, que si usted dice, a ver, es que al final igual seguí con duda en el perfecto o el imperfecto, pues bueno, lo volvemos a revisar. ¿M? Pero es fundamental entender esa lógica, la lógica propia del idioma, porque si no la traducción, como usted decía, Henry, de manera automática no funciona finalmente. Esto no es matemáticas, que yo pongo un número, sumo, etcétera, no. Son contextos de comunicación. Entonces tengo que entender esos matices. Bueno, pues bendito sea Dios, ya son las 2157 horas. No sé si hay alguna otra pregunta, pero me lo pensé hoy día de cómo voy a aprovechar esta horita. Dije yo, creo que este repaso me falta darlo. Otros años lo he hecho y creo que sí, que era bueno. ¿Alguna otra cosa antes de irnos? Nada, emplazar a Joel que si tiene eso, mándeme los links o mándeme cosas y yo le pueda sugerir si es que le parece. ¿M? Con mucho gusto. Bueno, pues Sí, que estén. ¿Sí? el tema es que también, como estamos con otras actividades, trabajo, más familia, de repente es muy corto el tiempo. Por eso Ya. yo preguntaba si es que tenía algún material disponible, porque creía que a lo mejor esta misma situación se daba en otros momentos y que a lo mejor tenía algún material. Por eso era mi inquietud. Ah, Pero ya. si hay que No, no, buscarlo, si hay que buscarlo, le vamos a hacer empeño. Yo creo que aquí sí. estamos en lo Yo mismo sí, para compartir. no tengo material en castellano, de reforzamiento castellano. Entre otras cosas porque por lo general acá en la universidad lo hacen con otros elementos, tienen otros cursos. Y, y
en general, pues nuestro curso siempre ha sido más acotado. Y como me decían que tenían griego, pues yo daba por sentado que también veían estos matices y estas cosas. Entonces, pero ya voy a empezar a mirar, pero no sé si me va a dar tiempo este semestre. Voy a empezar a mirar alguna cosa que ayude a reforzar, porque parece ser que lo que yo daba por sentado no es tan así tampoco. Entonces gracias por eso también, porque yo aprendo a darme cuenta, ¿no? de qué le está pasando a ustedes, ¿no? Sí, Loreto. Profesor, y es lo mismo, en los seminarios se da curso de latín eclesiástico, de hebreo, de griego, ¿cierto? ¿Hay en Sí. algún seminario católico no hay algún curso de español? Porque yo, Normalmente tienen, o sea, ahora en este momento no tienen seminaristas, el seminarista que está acá en Concepción está yendo a la universidad con nosotros. Eh, pero el seminario metropolitano, por todos los años cuando había cursos más grandes de mayor cantidad de gente, pues tenían 2 años de lengua castellana, de reforzamiento. Sí, sí, tenían profesores específicos traídos de la Universidad de Concepción, de otros lados, para reforzar el aprendizaje del castellano. Sí, además tenían hasta profesores de gimnasia, ¿cómo se llama esto? De deporte, para que aprendieran actitudes, ¿no es cierto? De trabajo en equipo, de respeto mutuo, de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pero el castellano sí tenían dos años, ¿sí? Lo que llamaban el propedéutico, antes de entrar a filosofía, porque imagínese un chico que venga de área técnica, supongamos electricidad, va a entrar a filosofía, el pobre sale corriendo, o sea, realmente eh, es muy pesado, ¿no? Muy duro. Entonces necesitan unas herramientas previas en eso. Y no digamos los chicos también que vienen del colegio. Así que sí, 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 efectivamente tenían 2 años de eso. La universidad acá suele tener 2 semestres, no 2 años, de español. Y eso sí que tiene 5 semestres de inglés. Eso sí. Con lo cual indica que van a tener que repasar un poco más el castellano con el inglés, eso es verdad, que les ayuda un poco. Pero, pero aún así el castellano siempre está un poco al debe, ¿eh? En esto. Si pudieran tener un par de semestres, un cursito, ¿no es cierto? De castellano, que les sea útil, porque claro, si es un curso que va por otro lado, teorías, análisis, que en el fondo está bien, pero que no les sirve, tampoco funciona la cosa. Entonces, eso tiene que ver un programa que responda a sus necesidades, a las necesidades, y eso basta con preguntarle a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son tus principales dificultades y tal? En la cohorte anterior, la cohorte que está actualmente, se arma un programa ad hoc y luego se revisa un año después para ver ajustes y al final sale un programa muy útil para un seminario que va a dedicar al estudio bíblico y todas esas cosas. Nada, eso es lo que se me ocurre que puede ser útil. eh, y bueno, pues en la medida que pueda, pues ya me ha dejado con la cosa en la conciencia, por lo tanto probablemente eche un vistazo, Joel, que me eche un vistazo yo en un YouTube, por ahí voy a mirar algo, a ver si me encuentro, como para que tener una sugerencia, por ahí tendría que ser la búsqueda, más o menos, por ese tipo de cosas. A ver si Dios quiere me ilumina este fin de semana para buscar algo. Eso. Muchas gracias por toda la participación. Me ha ayudado mucho porque me ayuda a darme cuenta un poco de sus necesidades, ¿no? Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho, ¿verdad? Y nos vemos el próximo día, si Dios quiere, ¿eh? Que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buenas Chao, noches. profesor. Muchas gracias.